Cada vez que cierro mis ojos la veo diciendo papi, no. Y eso fue todo. La escucho todos los días. Shanann Catherine Watts era una mujer de 34 años. Inició su vida en Aberdeen, Carolina del Norte, y desde muy joven ella siempre fue independiente. Sus padres no eran de mucho dinero, por lo que siempre le enseñaron a trabajar duro para lograr sus metas. A muy temprana edad se casó y tuvo un divorcio complicado. Pese a ello, nunca se dio por vencida y continuó trabajando sola hasta conseguir su propia casa a la edad de 25 años. Luego de ello pasó por una etapa muy oscura en su vida. Se enfermó y le diagnosticaron lupus. Esto le afectó tanto emocional como físicamente, hasta que de pronto un día a través de Facebook, de manera desinteresada, conoció a una persona que la aceptó. Se enamoró de ella en su peor momento y le ayudó a superar esta complicada faceta de su vida. Este hombre fue Christopher Watts, quien solo era un año menor que ella. Trabajaba en un taller de mecánica y luego de 2 años de conocerse, el 12 de noviembre de 2012 contrajeron matrimonio. Al poco tiempo, Shanann vendió la casa que había comprado en Carolina del Norte y ambos tomaron la decisión de mudarse a Frederick, Colorado, donde adquirieron una nueva propiedad e iniciaron una nueva vida. Chris consiguió un buen trabajo como operario en una empresa petrolera y Shanann se dedicó a la venta de productos de salud en una empresa multinivel. Y luego de casi un año de haberse consolidado, dieron la bienvenida a su primera hija llamada Bella. Y cerca de otro año y medio después llegó al mundo la pequeña Celeste, su segunda hija, a quien apodaron Sissy. Shanann era el tipo de persona que compartía cada momento de su vida en redes sociales, por lo que ante los ojos de cualquier persona que viera su perfil, realmente parecía llevar una vida perfecta, y lo era, hasta que a mediados de 2018 el matrimonio empezó a desmoronarse. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, y Chris se comportaba frío y distante, pero Shanann llegó a pensar que esta situación era algo que podían superar juntos, pese a que las cosas cada día iban de mal en peor. Incluso cuando le dio la noticia de que estaba esperando un nuevo bebé, pareció mostrarse emocionado, aunque su rostro no reflejaba lo mismo. A finales de junio de 2018, luego de otra fuerte discusión, Chris le pidió un tiempo a Shanann, y ante la situación ella aceptó, y decidió viajar con sus pequeñas a la casa de sus padres en Carolina del Norte por 6 semanas, dejando en su hogar solo a Chris, y con la esperanza de que tal vez con este distanciamiento se hagan extrañar. Pero increíblemente, este no las llamó ninguna vez desde que se fuera. Incluso cuando la pequeña Sissy cumplió su tercer añito, solo era Shanann la única interesada en mantener la comunicación. Culminado el tiempo, viajaron de vuelta a casa, y a pesar de que las cosas no habían mejorado, antes de irse a un viaje de negocios, Shanann le dejó una carta sobre la mesa, en la que expresaba todo el afecto que le tenía y aseguraba que ella siempre lucharía por él y su familia. Fue así como durante los 2 días que estuvo lejos, la comunicación entre ellos pareció mejorar. Sin embargo, el día de su regreso, Chris ni siquiera fue a recogerla al aeropuerto, excusándose con que se quedó dormido. Ante esto, una amiga de Shanann llamada Nicole Atkinson la trajo a casa cerca de las 2 de la madrugada, y lastimosamente ese fue el último registro que se tuvo de ella, ya que al amanecer nadie pudo contactarla, hasta que cerca de la 1 de la tarde una patrulla llegó a la casa de los Watts, alertados por la amiga que tan solo 11 horas antes la había dejado en su casa sana y salva. Al poco tiempo también llegó Chris para dar paso a que las autoridades revisen la casa y para decir que por la mañana él dejó a su familia bien antes de irse a trabajar. En búsqueda de pistas encontraron que Shanann había dejado su celular apagado, su anillo de bodas e incluso sus medicinas, y aunque hasta el momento para cualquier otro familiar la situación era extremadamente preocupante, para Chris la desaparición de su esposa embarazada y sus hijas parecía poco afectarle. Pero todo cambió cuando el vecino de al lado avisó que tenía una grabación de su cámara de seguridad, ya que es aquí cuando la actitud de Chris se volvió bastante sospechosa. Pasó un día y la noticia acaparó la atención de todos los medios, y Chris pidió frente a cámaras que si Shanann la estaba viendo desde algún lugar que por favor vuelva. Pero tan solo unas horas después, muchas incongruencias empezaron a llamar la atención de los investigadores y fue llamado para ser interrogado. Allí se limitó a decir que la noche anterior había tenido una discusión acalorada con su esposa, y cuando le preguntaron si él tenía un amante, dijo que no, pero luego se retractó
y habló sobre Nicole Kessinger, una compañera de trabajo con quien había iniciado una relación hace aproximadamente 3 meses, y era la razón por la cual unas semanas antes le había pedido tiempo a Shannon, que en realidad solo lo quería para pasarlo con su amante. Al darse cuenta que Chris ya les había mentido una vez, lo sometieron a la prueba del polígrafo porque sabían que ocultaba algo más. Cuando falló la prueba, los policías confirmaron sus sospechas y lo presionaron hasta que decidiera hablar. Es así como ante su padre una vez más mintió dando una versión falsa de lo sucedido. Dijo que después de que Shannon descubriera su infidelidad, ella asfixió a sus hijas y en venganza él hizo lo mismo con ella. Después se deshizo de los cuerpos y fingió que lo habían abandonado para encubrirla. Tristemente, esta información se filtró a los medios y miles de internautas acosaron a la familia de Shannon por las supuestas acciones de su hija y justificaban las de Chris porque según ellos habrían hecho lo mismo en su lugar. Sin embargo, las investigaciones continuaron y descubrieron una vez más que todo era mentira. Finalmente se vio obligado a decir la verdad cuando se enteró que de no hacerlo sería condenado a la pena de muerte. Resulta que, según la declaración de Chris, el día que Shannon llegó a casa de madrugada, lo encontró durmiendo y se recostó junto a él. Al despertarlo tuvieron intimidad y después él le dijo que pensaba que ya no iban a funcionar más. Sorprendida, ella le preguntó si era porque había alguien más, pero este se quedó callado y Shannon dedujo la respuesta. Muy enfurecida le advirtió que nunca más volvería a ver a sus hijas y fue en ese momento cuando Chris la tomó por el cuello para asfixiarla y según él, Shannon no luchó y simplemente se quedó inmóvil hasta que dejó de respirar. Ante el ruido, la pequeña Bella se despertó y se asomó a la puerta de la habitación. Al ver a su mamá tendida boca abajo sobre la cama, preguntó a su padre si estaba bien y este le respondió que sí. Enseguida subió a las niñas al asiento trasero de su camioneta envueltas en una manta y puso el cuerpo inerte de Shannon en el piso del carro, bajo los pies de sus hijas, quienes asustadas continuaban preguntando si su mamá estaba bien mientras se abrazaban entre ellas. Luego encendió el carro y condujo cerca de 1 hora hasta llegar a unos tanques de petróleo crudo, propiedad de la empresa donde trabajaba. Ya en el lugar y mientras sus hijas yacían dormidas por el viaje, primero fue por Sissy, a quien entre dormida bajó del vehículo y con la manta en la que estaban envueltas le cubrió el rostro y la asfixió. Enseguida la subió hasta una diminuta entrada en la parte superior de los tanques y la introdujo allí. Cuando regresó, Bella, la mayor de 4 añitos, ya estaba despierta. Al parecer era consciente de lo que estaba pasando. Es por ello que cuando su padre se le acercó, le preguntó entre sollozos si le iba a hacer lo mismo que a Sissy, pero este no respondió y dijo que solo continuó haciendo lo que aquella mañana él ya había decidido hacer. Así que tomó a su otra pequeña, le envolvió la cabeza con una manta y sus últimas palabras fueron: papi, no. Tras esto, el destino de su cuerpo fue el mismo que el de Sissy, pero en el otro tanque. En cuanto a Shannon, que estaba envuelta en una sábana, solo la enterró en un agujero poco profundo de la zona. Luego de ello, condujo en dirección a su trabajo, llamó a la escuela para cancelar la inscripción de sus hijas, se contactó con una inmobiliaria para negociar la venta de su casa y le envió un mensaje a su amante sobre sus planes a futuro. Pero nada de esto respondía a la pregunta del por qué. En la audiencia, el fiscal le dijo que si no era feliz y quería un nuevo comienzo, se hubiera divorciado, pero no aniquilas a tu familia y te deshaces de ella como basura. ¿Por qué Nico, Bella, Celeste y Shannon tuvieron que perder la vida para que él obtuviera lo que quería? En noviembre de 2018, Chris fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 48 y 36 años adicionales por la interrupción de un embarazo y la manipulación de los cuerpos. En cuanto a las familias, por ambos lados quedaron destrozadas y dejó a toda una nación conmovida, pasando a ser uno de los crímenes más horrendos que jamás se hayan cometido.